¿Alguna vez has sentido que la inteligencia artificial te responde de manera vaga, poco clara o incluso equivocada? La mayoría de las veces no es culpa de la inteligencia artificial, sino del prompt que estamos utilizando para comunicarnos. Hoy vamos a hablar de algo clave, los tipos y niveles de prompts. Vamos a ver cómo podemos pasar de preguntas muy básicas hasta estructuras mucho más avanzadas que transforman la manera en la que interactúas con la IA. Y lo mejor es que lo haremos con varios ejemplos reales aplicados a la psicología y al ámbito universitario. Un prompt puede comenzar con algo tan sencillo como una instrucción básica. Aquí trabajaremos con tres elementos esenciales: el contexto, la tarea y las necesidades. El contexto es el escenario, la información de fondo que va a orientar la respuesta, todo ese bagaje que tienes y que le va a servir a la inteligencia artificial para darte una mejor respuesta. La tarea es específicamente lo que quieres que haga la IA. Y las necesidades son esos detalles de forma o estilo que guiarán la salida. Vamos a ver un ejemplo. Estoy estudiando psicología clínica, sería ese contexto. Explícame qué es la entrevista diagnóstica, sería la tarea. Y hazlo de manera sencilla, como si fuera una introducción para un estudiante que nunca ha hecho una entrevista. Esa sería la necesidad. La diferencia es enorme a que si solo escribieras qué es una entrevista diagnóstica. Puedes obtener información muy genérica, pero al dar contexto, la IA ya se ajusta a la situación como estudiante. Un error muy común en este nivel es olvidar dar el contexto. Cuando preguntas sin aclarar desde qué rol o con qué finalidad, la respuesta suele ser demasiado general. En este nivel vamos a añadir un cuarto elemento, que es la retroalimentación. Esto convierte el prompt en algo más dinámico. ¿Se acuerdan también que hablamos de la habilidad de integración del pensamiento crítico, del juicio humano? Entonces, esto va a ser fundamental como parte del proceso de retroalimentación en la construcción de prompts, ya que no solo se va a basar en pregunta-respuesta, sino en un ciclo de aprendizaje. Retomemos el ejemplo anterior. Estoy estudiando psicología clínica, explícame qué es la entrevista diagnóstica y hazlo de manera sencilla, como si fuera una introducción para un estudiante que nunca ha hecho una entrevista. Una vez que obtenemos la respuesta, vamos a analizarlo con juicio crítico. Vamos a hacer una retroalimentación para construir de mejor manera este prompt. Yo, por ejemplo, añadiría: dame de 5 a 10 puntos esenciales sobre las características de la entrevista diagnóstica. También pudiera incluir: dame el paso a paso para elaborar una entrevista diagnóstica de manera adecuada con la información que ya me compartiste. Es decir, la retroalimentación va a mejorar la calidad de la respuesta que te da la inteligencia artificial, orientándola hacia las necesidades que tú estés teniendo, ya sea, por ejemplo, la de construirla, es decir, dame el proceso, o la de resumirla, dame las de 5 a 10 características más importantes. Un error muy común en este nivel es quedarse con la primera respuesta que te da la inteligencia artificial. A veces cuando la IA nos da una respuesta ya decimos: ay, no sirve, no funcionó, no me da lo que yo quiero, y por eso pensamos que también la inteligencia artificial no es tan buena. Sin embargo, lo que debemos hacer es integrar este pensamiento crítico, dar retroalimentación, para no quedarnos solamente con la primera respuesta. La retroalimentación es justamente esa oportunidad para afinar y pedir más claridad si algo no quedó bien hecho. Vayamos ahora con una metodología más estructurada. En este tercer nivel, los prompts ya no son improvisados, siguen una metodología clara. Una de las más útiles combina contexto, rol, especificaciones, audiencia y resultado. Vamos a retomar nuevamente el ejemplo anterior. Bien, en contexto vamos a incluir: estoy estudiando psicología clínica, estoy iniciándome en la práctica profesional, quiero aprender los fundamentos básicos de las técnicas de evaluación clínica, específicamente cómo se realiza una entrevista diagnóstica. No tengo experiencia previa haciendo entrevistas con pacientes. Toda esta información es nuestro contexto, le estamos hablando a la inteligencia artificial de desde dónde estamos partiendo. Luego continuamos con el rol. Esto va a permitir situar a la inteligencia artificial en algo ya mucho más específico. Por ejemplo, quiero que actúes como un docente de psicología clínica con experiencia en formación de estudiantes. Debes explicarme los conceptos de manera clara, sencilla, accesible, utilizando ejemplos prácticos y comparaciones fáciles de entender.
En especificaciones puedo agregar elementos como explica qué es la entrevista diagnóstica, describe sus objetivos principales, menciona los pasos básicos que se siguen en una entrevista diagnóstica, incluye ejemplos de preguntas típicas que se podrían hacer y hazlo de manera introductoria sin tecnicismos complejos. Luego integramos la audiencia, es decir, yo, ¿no? Un estudiante de psicología clínica que nunca ha realizado una entrevista diagnóstica y necesita entender los conceptos fundamentales de manera clara y sencilla. Y el resultado, es decir, lo que quiero. Quiero una explicación comprensible y estructurada sobre la entrevista diagnóstica que sirva como una guía introductoria para estudiantes principiantes, que incluye ejemplos prácticos y consejos básicos para la práctica inicial. Aquí, si te das cuenta, ya le estamos dando a la IA casi un guión de lo que tiene que hacer. Eso hace que la salida, es decir, el resultado, sea mucho más relevante, claro y útil. Un error muy común en este nivel es no definir a la audiencia. No es lo mismo pedir una explicación para un estudiante, por ejemplo, de primer semestre que para un investigador en psicología. La claridad va a depender de todos estos detalles. Ahora pasamos con metodologías que se apoyan en ejemplos. Vamos a encontrar Zero Shot, One Shot y Few Shot. ¿A qué hace referencia? Bueno, en Zero Shot, a que damos la instrucción sin ningún ejemplo. Algo muy similar a lo que hicimos. Vamos con otro ejemplo que dice: haz una lista de teorías psicológicas de la motivación. ¿Listo? Esta forma de estructurarlo o de utilizar esta técnica es rápida, directa, pero tiene una gran limitación que puede ser muy general. Si se dan cuenta, incluso estamos hablando como incluso como de prompts vagos. Este puede ser un ejemplo, aunque el anterior también de la psicología, de la entrevista diagnóstica, también pudiera ser un ejemplo de Zero Shot. No le estamos dando a la inteligencia artificial ejemplos de cómo queremos que lo haga. Vamos con One Shot, donde incluimos un ejemplo para guiar el trabajo de la inteligencia artificial. Entonces, si retomamos el ejemplo de haz una lista de teorías psicológicas de la motivación, lo que podemos agregar como ejemplo es decirle: aquí tienes un ejemplo de cómo quiero que organices la información. Y le ponemos teoría de la motivación, definición del autor, aplicaciones. Ahora haz lo mismo con la teoría de... y ya le ponemos las diferentes teorías. Las ventajas es que tiene una mayor precisión en el formato y las limitaciones es que depende mucho del ejemplo inicial, es decir, va casi a hacer una igualación a la muestra. Y con Few Shot ya tenemos mucha más capacidad de obtener mejores resultados, porque aquí vamos a dar varios ejemplos para que la IA aprenda el patrón. Le podemos dar teoría del apego, definición, autor, aplicaciones, teoría del aprendizaje social, definición, autor, aplicaciones. Ahora es lo mismo con la teoría del condicionamiento operante. Aquí, si vemos, los ejemplos son muy similares y entonces es muy probable que la respuesta pues nos la dé así de manera tal cual la hemos solicitado, porque, reitero, los ejemplos son iguales. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en tu prompt lo que quieres es que te dé que te ayude a redactar un correo para un profesor al cual le quieres pedir que te ayude que te permita entregar la tarea de manera extemporánea? A lo mejor tu prompt lo haces de manera elaborada, pero cuando le das ejemplos de cómo tú escribes correos, le puedes pasar ahí a la inteligencia artificial: te voy a pasar 2 ejemplos de cómo escribo yo correos electrónicos. Le puedes pasar copias y pegas 2 ejemplos de que tú hayas escrito anteriormente, y obviamente estos correos van a ser distintos, y entonces le permite a la IA aprender sobre cómo tú sueles escribir para arrojarte un resultado muy similar a lo que tú sueles hacer a partir de estos patrones que la IA identificó. Existen técnicas aún más complejas como Tree of Thoughts, Chain of Thought, Prompt Chaining y muchas otras que son utilizadas en investigación y desarrollo un poco más avanzado. ¿Qué significa esto? Que la IA no solo responde, sino que también piensa en voz alta, es decir, conecta pasos intermedios, resuelve problemas por etapas y muchas otras cosas que puede hacer. No profundizaremos ahorita en ellas, pero es útil saber que existen porque te muestran el futuro de lo que hoy apenas estás comenzando a explorar. Es decir, hay mucho más por aprender en cuanto a técnicas de creación de instrucciones que te van a permitir elaborar respuestas mucho más complejas, mucho más efectivas. Usar un prompt, recuerda que no es pedirle a la IA que haga el trabajo por ti, es dialogar con la herramienta para enriquecer tu propio aprendizaje. Piensa en el prompt como en una conversación que tienes con tu profesor o tu tutor. Mientras más clara y precisa sea la pregunta, más útil será la respuesta.
Como estudiante, tu papel no es solo consumir información, sino analizarla, cuestionarla y darle sentido. Para eso la IA va a ser un apoyo, pero el pensamiento crítico y la creatividad son insustituibles. Así que cada vez que uses un prompt, pregúntate, ¿esto me ayudará a aprender mejor o solo me está ahorrando esfuerzo? La respuesta marcará la diferencia en tu formación profesional.